Parte 11. Vida de San Ignacio de Loyola. En el cuerpo tenía varias disposiciones por la variedad de su mayor o menor flaqueza, y algunas veces estaba para entender en negocios y otras no, según que era más o menos su salud, pero el ánimo y disposición interior siempre era la misma. Y así, para alcanzar algo de él o negociar mejor, no era menester aguardar tiempo o buscar coyuntura, porque siempre estaba de un temple. Si le hablábades después de decir misa o después de comer, levantándose de la cama o saliendo de la oración, todo era uno. Una frase del Pefrusio dice más que muchas páginas que la gracia en Ignacio le parecía connatural, y que las pasiones naturales tenía ya tan habituadas a la virtud, que ellas mismas de suyo no le servían para otra cosa, según parecía, sino para cosas buenas. Y cierto, en esta parte es cosa mucho de alabar a Dios por el imperio que le ha dado sobre toda su alma. El dominio espiritual de sí mismo lo anteponía de mucho a todo linaje de penitencias y mortificaciones corporales y aun a la misma oración. Mejor diríamos que Ignacio no comprendía que pudiese haber hombres de oración sin interior mortificación, porque son dos cosas tan hermanas que nunca se pueden separar. Era un alma fuerte, sin ninguna debilidad de las que suelen tener los hombres. Ya hemos dicho cómo sufría el dolor corporal solo por ostentación de elegancia. Figurémonos qué sería cuando quería padecer por Jesucristo. Jamás se le oyó exhalar una queja en sus enfermedades. Una vez el enfermero le vendaba el cuello y sin advertirlo le cosió la oreja. Ignacio, sin ninguna turbación, le dijo: «Hermano, mirad lo que hacéis». Con igual fuerza recibía los golpes morales que con frecuencia perturban más que los materiales. En tiempo de gran pobreza, presentóse un día la justicia en casa para embargar, porque no podían pagar lo que debían. Estaba Ignacio fuera de casa y enviáronle recado de lo que pasaba. Estaba con unos amigos tratando un negocio, diéronle la noticia al oído y él siguió la conversación, como si nada pasase. Al cabo de una hora, al terminarse la consulta, dice Ignacio con toda tranquilidad: «¿No sabéis la nueva que me traían? Dicen que tenemos en casa la justicia, que nos vienen a embargar». Alteráronse mucho aquellos buenos amigos y querían correr a estorbarlo. «No hay para qué», dijo Ignacio, «porque si nos llevaren las camas, la tierra nos queda, que tengamos por cama, que pobres somos, y que vivamos como pobres no es mucho». Y añadió: «Cierto que si yo estuviera presente no me parece que les pidiera otra cosa a los ministros de la justicia, sino que me dejaran unos papeles, y lo demás que lo tomasen a voluntad. Y si esto me negaran, digo de verdad que tampoco se me diera mucho». La raíz de esta fortaleza era la confianza en Dios. Pocas veces se habrá visto hombre tan pobre y tan magnánimo y emprendedor dentro de su pobreza. Los jesuitas de Roma, que al principio se perturbaban con estas cosas, quedaron por la experiencia tan convencidos que todo lo creían posible, con tal que Ignacio pusiera en ello la mano. El P. Olaf C. decía que él no necesitaba ver resucitar muertos ni curarse ciegos, sino solamente tener luz en el alma para entender lo que veía con los ojos corporales. La misma independencia que tenía de las cosas la tenía también de las personas. En medio de tantos negocios y con todo el peso de la compañía, cuando juzgaba ser gloria de Dios, se privaba de todos los hombres que le podían ayudar y se quedaba solo. Es esta mayor fortaleza de espíritu que el saber vivir sin las cosas materiales, pero la raíz es la misma. Dios lo es todo, y las personas son nada cuando Dios no quiere servirse de ellas. Un día un bienhechor nuestro pareció darse por sentido de que no se hubiera hecho más caso de su influencia. Ignacio contestó que ya hacía más de 30 años que Dios le había enseñado el poner todos los medios humanos, pero la esperanza dejarla toda entera para Dios nuestro Señor, que si él quería ser uno de estos medios, de muy buen grado lo tomaría, pero que entendiese que ni en él, ni en otra persona, descansaría minea su confianza, sino solamente en Dios. Como no esperaba en las criaturas, tampoco temía. La persecución le acompañaba siempre a todas partes y venía frecuentemente de las personas más poderosas. Mientras estuvo solo, no quiso nunca suerte de defensor, mas después de empezada la compañía, ponía todos los medios humanos para que se conociese la verdad, pero la serenidad de su espíritu fue siempre la misma. Sabía muy bien que las personas están tan sujetas a la omnipotencia de Dios como las cosas más pequeñas, y decía, como San Pablo: «Scio qui credidi, et certit sum via potens est depositum meum servare». Sé bien de quién me he fiado y estoy cierto de que puede guardarme bien la fianza.
Nunca temió la muerte, ni las penas corporales ni ninguna de las cosas materiales que pueden causarlas, como si todo estuviese bajo su dominio y nada le pudiese dañar. No era por este motivo, sino por una razón aún más alta, porque todo está en manos del Padre Celestial, que no deja caer una hoja de un árbol, ni un cabello de nuestra cabeza, sin ponderarlo con su infinita sabiduría y endulzarlo con su amor, también infinito. Tenía, además, Ignacio tan vivo deseo de salir de este destierro y valle de lágrimas que podía bien decir con San Pablo, mori lucrum, el morir es para mi ganancia. De aquí le nacía una presencia de ánimo como si todo el mundo estuviera concertado en el momento presente, lo porvenir no lo temía, por la razón que hemos insinuado, no lo esperaba, porque todos sus deseos y esperanzas eran ser desatado del cuerpo y vivir con Jesucristo. Ese mañana que tanto preocupa a los hombres se le convertía en una dulce ironía. Cuando oía a alguno echar planes para adelante, Jesús contestaba, ¿tanto pensáis vivir? Una vez, estando él muy enfermo, el bueno del médico le dijo que no tuviese pensamientos de tristeza. Vínole muy de nuevo aquella advertencia y se puso a considerar qué cosa podría entristecerle y hacerle perder la paz. Después de mucho pensarlo, solo halló una cosa que le afectaría, si la compañía se deshiciese. Quiso llevar más adelante su investigación, cuánto le duraría esa pena si tal cosa sucediese. Le pareció que, si fuese sin culpa suya, un cuarto de hora de oración le bastaría para quitarse de encima toda angustia y se quedaría con la misma alegría de antes, y esto, añadía, aunque la compañía se deshiciese como la sal en el agua. Un caso hubo en que pudo probarse esta fortaleza y divina confianza, y lo cuenta el P. González de Cámara con las siguientes palabras: todos saben cuán poco afecto fue el Papa Paulo IV, antes y después de ser cardenal, a la compañía y al P. Ignacio. Estando, pues, un día de la Ascensión, que fue el 23 de mayo del 55, en un aposento con el padre, él sentado en el poyo de una ventana y yo en una silla, oímos tocar la campana, que anunciaba la elección del nuevo Papa, y de ahí a pocos momentos vino luego recado que el electo era el mismo cardenal teatino, que se llamó Paulo IV, y al recibir esta nueva hizo el padre una notable mudanza en el rostro, y, según después supe, no me acuerdo si por él mismo o por los padres antiguos, a quien él lo había contado. Se le estremecieron todos los huesos del cuerpo. Se levantó sin decir palabra y entró a hacer oración en la capilla, y de ahí a poco salió tan alegre y contento como si la elección hubiese sido muy a su gusto. No tenía impaciencias en las cosas, siempre llegaba a tiempo y siempre estaba dispuesto a volver a empezar. Ken a vivir y morir en Jerusalén. Le salen estorbos, aguarda un año. Está ya allí y de allí le sacan, espera 14 años para volver allá, hasta que está cierto de la voluntad de Dios. Para llegar a su ideal, ve que ha de estudiar, pues empieza con los niños de la escuela, aunque tenga 33 años. Han pasado ya 4 años en esta terrible tarea, ve que ha equivocado el camino por atajar, y que sería mejor volver atrás y empezar de nuevo. Lo hace como la cosa más natural. Alma grande, todo lo del mundo son para él menudencias sin importancia, el espíritu verdaderamente libre e imperial es el que sabe mirarlo todo de esta manera. Lo cual de ningún modo significa descuido, ceguera, imprudencia. Ignacio es un monumento de prudencia y diligencia, no solamente divina, sino también humana, en estudiar los fines y calcular los medios, pero esto no es porque dé ninguna importancia a las cosas en sí mismas, sino porque es voluntad de Dios, en la presente providencia, que nos valgamos de los instrumentos que Él ha puesto en nuestras manos y no estemos seguros de que hacemos la voluntad divina hasta que lleguemos a toda aquella humana perfección que es posible a nuestras fuerzas. De esta diligencia en poner todos los medios con fortaleza y constancia se cuentan de San Ignacio ejemplos maravillosos. Un día esperó 14 horas en la antesala de un cardenal sin comer ni beber nada porque juzgaba conveniente hablarle para un negocio importante. Es cosa averiguada, escribe Rivadeneira, que en más de 34 años, por mal tiempo que sucediese, áspero y lluvioso, nunca dilató para otro día o para otra hora de lo que tenía puesto, o lo que una vez había determinado de hacer, para mayor gloria de Dios nuestro Señor. Si convenía acudir al Papa iba en recurso contra los superiores siempre que veía claramente que una cosa convenía. Puestos los medios humanos se detenía, en llegando aquí, ya nada vale nada, sino Dios.
Concretó San Ignacio esta altísima doctrina en una máxima que dice: hagamos primero de nuestra parte cuanto podamos, como si Dios nada hubiese de hacer, después pongamos en Dios toda nuestra confianza, como si nosotros no hubiésemos hecho nada. Fiábase de Dios. Hemos visto ya ejemplos heroicos de esta confianza que él quería fuese el único tesoro de su vida, pero nos queda conversación tenida un día con 2 o 3 de sus más íntimos, y conservada por unos de ellos, que es el P. Rivadeneira, la cual pondremos aquí, porque es de lo más precioso que en esta materia puede decirse. Estando un día del mes de julio del año de 1541, escribe este autor, el padre maestro Laínez con nuestro padre Ignacio y Andrés de Oviedo, que entonces era hermano y después murió patriarca en Etiopía. Y yo, presentes, dijo nuestro vitísimo padre al P. Laínez, decidme, maestro Laínez, ¿qué os parece quejaríades si Dios nuestro Señor os propusiere este caso y os dijese: si tú quieres morir luego, yo te sacaré de la cárcel de este cuerpo y te daré la gloria eterna? Pero si quieres aún vivir, no te doy seguridad de lo que será de ti, sino que quedarás a tus aventuras. Si vivieres y perseverares en la virtud, yo te daré el premio; si desfallecieres del bien, como te hallare, así te juzgaré. Si esto os dijese nuestro Señor, y vos entendiereis que quedando algún tiempo en esta vida podríades hacer algún grande y notable servicio a su divina majestad, ¿qué escogeríades? ¿Qué responderíades? Respondió el P. Laínez: yo, padre, confieso a vuestra reverencia que escogería el irme fuego a gozar de Dios, y asegurar mi salvación y librarme de peligros en cosa que tanto importa. Entonces dijo nuestro padre: pues yo cierto no lo haría así, sino que si juzgase que, quedando aún en esta vida, podría hacer algún singular servicio a nuestro Señor, le suplicaría que me dejase en ella hasta que le hubiese hecho aquel servicio, y pondría los ojos en él, y no en mí, sin tener respeto a mi peligro o a mi seguridad. Y añadió: porque qué rey o qué príncipe hay en el mundo el cual si ofreciese alguna gran merced a algún criado suyo, y el criado no quisiese gozar de aquella merced luego, por poderle hacer algún notable servicio, no se tuviese por obligado a conservar y aun a acrecentar aquella merced a tal criado, pues se privaba de ella por su amor y por poderle más servir? Y si esto hacen los hombres que son desconocidos y desagradecidos, que habernos de esperar del Señor, que así nos previene con su gracia y la conserva y aumenta, y por el cual somos todo lo que somos. ¿Cómo podríamos temer que nos desamparase y dejase caer por haber nosotros dilatado nuestra bienaventuranza y dejado de gozar de él por él? Piénsenlo otros, que yo no quiero pensarlo de tan buen Dios y de Rey tan agradecido y tan soberano. 14. Más admirable que la fortaleza en emprender cosas grandes es la constancia en perseverar en las grandes o en las pequeñas. De aquí nacen los santos, los héroes, los sabios y toda suerte de hombres superiores. Ignacio tenía la constancia en grado tan eminente como la fortaleza. Escribe el P. Cámara: a muchos, así de casa como de fuera, espantaba la constancia grande que nuestro padre tenía en proseguir las cosas que se persuadía ser convenientes para el divino servicio y provecho espiritual del prójimo. Pensé muchas veces que le nacía esto de la mucha comunicación y consulta que tenía con Dios, antes que en ninguna se determinase, porque no procedía sino como hombre que estaba ya en el fin que los negocios podían tener. Conforme a eso, hallaba para todo medios muy diferentes y desacostumbrados de los que cualquier hombre hallaría. Con razón decía de él el cardenal de Carpi, nuestro protector, aquel proverbio: ya ha fijado el clavo, como si dijera que el parecer que el padre una vez tomaba era tan firme y constante como un clavo bien clavado. Rivadeneira resume la fortaleza de Ignacio diciendo que fue en los altos pensamientos que tuvo excelente, y en acometer cosas grandes extremado, en resistir a las contradicciones y dificultades fuerte y constante, que nunca se dejó vencer ni desvió un punto de lo que una vez aprehendía ser de mayor servicio y gloria de Dios, aunque se le opusiese la potencia y autoridad de todos los hombres del mundo. 16. 4. Virtudes exteriores. En la vida apostólica tienen gran importancia las virtudes exteriores que salen afuera, así como mucho estorban los defectos contrarios. Ignacio puso en estas cosas grande esmero. Bien lo prueban las reglas de modestia que dejó escritas a sus hijos y que él observaba perfectamente, más que nadie, porque las había copiado de la persona misma de Jesucristo en las largas horas que le miraba y le contemplaba, como si presente le tuviese, como dice en los ejercicios. Tanto por la doctrina apostólica como por la experiencia de cada día, saben todos que la más difícil de las virtudes externas es la de bien hablar.
Y, sin embargo, bien se ve cuán necesaria es al varón de Dios, que hace profesión de guiar a los demás por el ministerio de la palabra. Recojamos algunos testimonios de la perfección que Ignacio había alcanzado en este punto. El padre, dice González de Cámara, así en la risa, como en todos los demás movimientos exteriores siempre parece que primero precede la consideración. En cuanto se puede juzgar por los que le conversan, es tan señor de las pasiones interiores que no toma de ellas sino cuanto pide la razón. Con lo cual edificaba y convencía tanto a los que le trataban que solo con esto trajo personas de mucha calidad a la compañía. De esta manera rindió al padre Miguel de Torres convidándole y comiendo algunas veces con él en Roma, así ganó a los padres Nadal, Madrid y otros muchos, sin más persuasiones que con el modo que allí en la mesa tenía, comiendo y hablando con ellos. Acostumbraba el Pefabro dividir todo género de palabras en palabras de pensamientos y palabras de obras, en la cual división entendía por el tercer miembro el buen ejemplo de las obras que uno hace, que es el más eficaz y expresivo lenguaje de todos. He dicho esto para que entendamos que de él usaba nuestro padre más frecuentemente, puesto caso que también se ayudaba del segundo modo de hablar. En las pláticas es tan señor de sí y de la persona con quien habla que aunque sea un polanco, parece que está sobre él como un hombre prudente con un niño. Es cosa admirable considerar cómo el padre mira en el rostro, aunque esto muy pocas veces, cómo calla a su tiempo, cómo, en fin, usa de tanta prudencia y artificio divino, que las primeras veces que conversa con uno, luego le conoce de pies a cabeza. Nunca muda propósitos sin prefación, ni los que le conversan sin pedirle licencia, porque es tan concertado en su hablar, que ninguna cosa dice acaso, sino primero todo considerado, y con esto todas sus palabras son como reglas, y todas son conformes unas a otras, aunque en diversos tiempos y en diversos propósitos dichas. El modo de hablar del padre es todo de cosas con muy pocas palabras y sin ninguna reflexión sobre las cosas, sino con sencilla narración. Y de esta manera deja a los que oyen que ellos hagan la reflexión y saquen las consecuencias de las premisas, y con esto persuade admirablemente, sin mostrar ninguna inclinación a una parte ni a otra, sino simplemente narrando. Lo que pone de artificio es que los puntos esenciales que pueden persuadir, todos los toca, y otros que no hacen al caso deja, según parece necesario. Y en el modo de conversar ha recibido tantos dones de Dios que difícilmente le pueden escribir. Repugnábale el superlativo por lo que suele tener de inexactitud y ampulosidad. Aborrecía el tono sentencioso de los que creen saberlo todo y que su palabra es la verdad, a los cuales él llamaba decretistas. Respetaba mucho la inteligencia de los demás. Oía con atención, dejaba decir sin prisas y sin interrumpir, no pasaba ligeramente de una cosa a otra, y si convenía hacerlo, daba razón de ello. Todo esto le granjeaba autoridad, y de la autoridad nacía la eficacia en persuadir y mover a lo que quería. A lo cual, aunque todas estas pequeñas virtudes de prudencia y moderación concurrían, pero ayudaba sobre todo otra sobrenatural prudencia, derivaba de la luz divina que se transparentaba allá en su filma. En resumen, parecía paradójico ver tan bien hermanadas en el hablar de Ignacio la suavidad y la eficacia. Conservó toda su vida la cortesía de caballero, muy avalorada luego por la gracia y dignidad que presta la virtud sobrenatural. El Pecámara dejó escritas estas palabras: suele nuestro padre tener mucha cuenta con no ofender a ninguno, y este cuidado llega a todas las cosas hasta a estos que son novicios de la primera probación. Y así se puede decir del padre que es el más cortés y comedido hombre aun en cuanto a lo natural de cuantos he conocido. Era extraordinaria la circunspección que tenía en el escribir. 12 volúmenes tenemos de su correspondencia, y en miles de cartas no se halla una frase imprudente, una palabra descuidada. Todas tienen el aire y el peso de un documento bien considerado. Daba como máxima en este punto que el que escribe piense que su carta será vista de todos y, por lo tanto, que no escriba nunca lo que sentiría que saliese en público. Además, mandaba que las cartas se escribiesen 2 veces, primero en borrador, y luego, enmendadas, en ejemplar definitivo. Así lo hacía él, aunque se le acumulasen docenas de cartas en un mismo día. Creo que podría afirmarse sin exageración que el epistolario de San Ignacio es de los más copiosos que se conocen, y que ninguno le supera en prudencia, autoridad y toda especie de perfección moral.
Una de las virtudes exteriores que más ponderan los que vivieron con San Ignacio es la de la gratitud, no solamente por los beneficios hechos a él personalmente, sino por los que iban dirigidos a cualquiera de la compañía, porque el recibir favores juzgaba era cosa de todos, pero que la obligación de agradecerlos todo gravitaba sobre él. Oigamos al Pè Rivadeneira, tenía particular cuidado de todos los bienhechores de la compañía, mostrábales grandísimo amor, a todos mucho, pero más a los mayores. Hacía que en las oraciones de toda la compañía tuviesen ellos su principal parte, avisábales de los buenos sucesos de ella, visitábalos, convidábalos, ayudábalos en todo lo que podía conforme a su instituto y profesión, y por darles contento, hacía cosas contra su gusto y salud. Y puesto caso que muchas veces les daba más que recibía de ellos, siempre le parecía que quedaba corto, y olvidándose de lo que él había hecho por los otros, siempre se acordaba de lo que había recibido en su persona o en la de sus hijos con deseo de pagarlo aventajadamente. Aunque las comparaciones entre santos siempre son odiosas, queremos concluir este párrafo trayendo aquí el juicio que formaban los contemporáneos, comparando a San Ignacio con el beato Fabro. Los que tenían a ambos ante los ojos los amaban cordialmente y el P. Fabro tenía una fama bien merecida de varón sobrenatural. Oigamos, pues, cómo juzgaban. El padre González de Cámara nos cuenta la impresión que le causó el P. Fabro y la comparación que hizo de el San Ignacio. Detuvimos, en Madrid, unos días con el padre Fabro, en los cuales me confesé con él y comuniqué largamente. Quedé tan espantado de lo que, en él vi, que me pareció no habría otro hombre en el inundo más que tuviera de Dios, tanto que, cuando después oía hablar de la ventaja grande que el padre Ignacio hacía a todos, solamente lo creía por fe, por la razón de ser cabeza y principio. Pero cuando en Roma le conocí y traté, cesó totalmente la fuerza que me hacía experiencia de lo que había sentido en el P. Fabro, y me pareció un niño en comparación de nuestro padre. El padre Laínez, que ya antes de conocer a San Ignacio era como hermano del padre Fabro y le veneraba como a un santo, usaba de la misma comparación del niño, que acaba de darnos el P. Cámara, en lo cual no hacía sino pintarnos la realidad de lo que el mismo Fabro hacía con San Ignacio, porque acudía a él en todo como un pequeñito. San Francisco de Borja solía aplicar a Ignacio aquellas palabras que el Evangelio dice de nuestro Señor Jesucristo, lo que batur tamquam potestatem habens, que hablaba con tal eficacia como si tuviese la potestad de todo. Todos rezamos ahora a San Ignacio aquella oración, o Pater animae meae, en que le pedimos nos obtenga de Dios la gracia de conocer y cumplir siempre la santa voluntad de Dios. Pues bien, esta oración está sacada de una carta de San Francisco Javier que en vida le escribía como a un santo. El beato Ávila decía que Ignacio era un gigante y él un niño que quería levantar un gran peso y no podía. Viene el gigante, y con un golpe de mano pone todas las cosas en su lugar. Resumamos la eficacia que tuvo Ignacio en la vida toda de la compañía, diciendo con un pensamiento del P. Laínez que no solo todo lo regía como general, sino que todo lo movía delante de Dios como un santo. Cuando se hablaba del éxito milagroso que tenían en todas partes las cosas de la compañía, aquel grande hombre, de talento y prudencia extraordinarias, no sabía sino levantar los ojos al cielo, diciendo, complacuit sibi dominus in anima servis sui ictiatii, todo se debe a la complacencia que tiene Dios en el alma de Ignacio. Tan firme tenía esta convicción que cuando se abrió el Concilio de Trento y él fue enviado con el P. Salmerón como teólogo del Papa, procuró por todos los medios que fuese también a el San Ignacio, no para disputar y definir doctrinas, sino por dos razones: por el gran peso de prudencia humana y divina con que podía servir al concilio y para que fuese intercesor por todos delante de Dios. 5 grados Acción apostólica. San Ignacio es un santo apostólico. Es, pues, necesario estudiar su obra apostólica al tratar de su santidad. En la compañía, la propia santificación y el procurar la de los prójimos forman un solo y único fin. En nadie debía verse esto de una manera más típica que en San Ignacio. Situamos, en primer lugar, la acción apostólica de Ignacio y de la compañía en su propio lugar histórico. En los planes de la providencia, tal como podemos los hombres juzgar, parece entrar Ignacio y la compañía como una fuerza de defensa y ataque contra la falsa reforma, y como palanca enérgica en favor de la reforma verdadera. La verdadera reforma social y religiosa no ha venido jamás de la literatura ni de los declamadores.
En épocas de corrupción, nada abunda tanto como el linaje de los críticos que no quieren darse cuenta de que ellos mismos son frecuentemente una de las causas de descomposición. Si la historia de todos los siglos no nos enseñase esta triste verdad, bastantemente podríamos aprenderla en la realidad de nuestros días, en que el monstruo inmenso de la literatura degradada vive y se nutre de la descripción y sátira de sus propias monstruosidades. Lo de hoy puede también darnos una imagen de lo que pasaba a principios del siglo XVI, y Odo el Inundo clamaba por una reforma, y los que más clamaban eran, muchas veces, los más grandes corruptores. Los únicos que reforman al pueblo son los que empiezan por reformarse a sí mismos. Al ser elegido el Papa Marcelo II, todos sintieron grandes esperanzas de que reformaría la Iglesia, y en casa y fuera de ella no se hablaba de otra cosa. Cuenta el P-Cámara que, como los padres tratasen de esto en su presencia, de San Ignacio nos respondió que 3 cosas le parecían necesarias y suficientes para que cualquier papa reformase el mundo, es a saber, la reformación de su misma persona, la reformación de su casa y la reformación de la corte y ciudad de Roma. Así hablan los santos, y los santos hay que confesar que son los grandes reformadores porque no se quedan en una vida normal y pasadera, sino que valientemente se lanzan a la perfección heroica y lo sacrifican todo por regenerar en la vida sobrenatural a sus hermanos. Cuando Dios quiere salvar un pueblo, le envía a alguno de esos hombres extraordinarios. En la época de San Ignacio pululaban los reformadores. Los que enfáticamente se daban a sí mismos este título fueron la plaga mayor de aquella sociedad, decadente en el orden moral, por más que se vistiese con toda la elegancia del Renacimiento. Pero Jesucristo amaba a aquella su Europa, hija de la Iglesia, y quiso salvarla, enviándole hombres llenos de su espíritu que la volviesen de muerte a vida. Fue aquella una época de santos extraordinarios, verdadera sal de todas las naciones. No hemos de hacer comparación alguna entre aquellos hombres, ni discutir la eficacia de sus obras en la regeneración social, pero sí podemos y debemos decir que San Ignacio tuvo una trascendencia extraordinaria, inmediatamente por su acción personal, inmediatamente por su obra, la Compañía de Jesús. Los procesos de Manresa dan testimonio del fervor religioso que despertó en aquella ciudad en los 10 meses que estuvo en ella. La frecuencia de sacramentos, que era cosa desconocida, alcanzó, por su palabra y por su ejemplo, notabilísimo incremento. Lo mismo debe decirse de la vida de cristiana caridad, de aquella candad abnegada que busca las miserias del prójimo por amor de Dios. Ignacio dejó en Manresa un núcleo de personas que aspiraban a toda perfección, y esta es la levadura incorrupta y vivificadora que preserva y anima toda la masa social. Barcelona, Alcalá, Salamanca y París sintieron todas una conmoción a la entrada de Ignacio. Doquiera vemos que se reúne a su alrededor un núcleo de almas selectas que no puede permanecer escondido ni estéril. El puro espíritu evangélico, la generosa renuncia de todo lo temporal, el impulso a la vida heroica, son como retoños que vemos crecer a su alrededor. Son los ejercicios que germinan, florecen y fructifican con una floración de verdadera santidad. Nada más refractario a la humildad y abnegación evangélica que la vida soberbia y alborotada de una universidad, y de universidades tan numerosas como las de aquellos tiempos. Pues este era el medio ambiente donde se abría el alma de Ignacio y en donde su presencia se hacía sentir por una vibración general, tanto en las esferas doctorales como en la turba estudiantil. Además de la prueba directa de los hechos extraordinarios que con tanta frecuencia hemos encontrado, tenemos la contraprueba de las persecuciones, que es argumento que no falla. Y notemos que Ignacio no tenía ninguna condición humana de las que ordinariamente arrastran a los demás, no tenía sabiduría, antes confesaba siempre su falta de letras, no tenía elocuencia, sino que era escaso en palabras, y aun mal pronunciadas, en todas las lenguas en que debió hablar. No tenía prestigio social, pues se presentaba envilecido con todo el prosaísmo de la pobreza y deshonra. No tenía ninguna jerarquía, ni de orden sagrado ni de prestigio científico, en las aulas universitarias. Ignacio fue profeta en su patria, lo que reza el antiguo proverbio. 3 meses de permanencia en Azpeitia, saliendo de París, fueron suficientes para regenerar aquel pueblo, y muchos otros del alrededor, que acudían a oír aquellas palabras de vida y admirar aquel ejemplo, más fuerte que todas las palabras. Ni los malos ejemplos de su juventud, ni la poca edificación que daban algunos de su familia, pudieron impedir este efecto.
Todo debía ceder a la fuerza sobrenatural que de toda su persona redundaba, a imagen y semejanza de lo que el Evangelio nos cuenta de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Al entrar en Italia venía ya acompañado de aquellos hombres extraordinarios que, siendo solo 9, eran legión. Por doquiera que pasaban florecía la tierra con eflorescencia de santidad. Fijó Ignacio su morada en Roma por razón de su cargo, sin salir de allí, sino pocas veces, a expediciones apostólicas, pero allí dejó sentir su influencia de un modo muy singular. Enumeremos tan solo algunas de sus obras. Procuró una ley apostólica que asegurará una asistencia espiritual a los enfermos. Roma estaba llena de judíos y nadie cuidaba de instruirlos ni tenían donde recogerse los que quedaban desamparados. Al principio él los recogió en su casa y después procuró se fundase una casa de catecúmenos y que se diese una ley pontificia para no perdiesen nada de sus bienes los que se convertían. Había también gran muchedumbre de mujeres perdidas y en frase de un escritor presencial, abrasábase la ciudad en este fuego de infierno. En casa padecíase gran necesidad, pero había unas reliquias de la antigua Roma que tenían algún valor. Ignacio mandó vender aquellas piedras para comenzar una fundación en donde pudiesen recogerse aquellas desdichadas y él mismo las acompañaba por las calles de Roma cuando querían dejar su mala vida. Entonces fue cuando dijo aquella palabra de tanto amor a uno que le reprendía por emplearse en una tarea inútil: si yo pudiese con todos mis trabajos impedir un solo pecado mortal, los daría por bien papados, para que no fuese ofendida la majestad infinita de mi Criador y Señor. Fundó también un establecimiento en donde pudiesen recogerse las doncellas honradas que corrían peligro de perderse y 2 casas de huérfanos, una para niños y una para niñas, a fin de subvenir tanto a sus necesidades materiales como a su buena educación cristiana. 2 cosas son de advertir en la acción de San Ignacio en Roma. Una, que no se dejaba fascinar del entusiasmo momentáneo de un fervor tan fácil de encenderse como de extinguirse, sino que iba siempre a la institución, que es la única que da firmeza a las ideas y a la buena voluntad. La segunda cosa notable es que él tomaba lo que es propiamente la acción apostólica, sacrificarse a sí mismo y despertar el espíritu de sacrificio en otros, para crear una buena obra. Después, cuando ya marchaba sola y por sí misma, él la dejaba a otras personas y tendía a despertar otras energías. Digamos ahora de los medios generales de reformación señalados por Ignacio a la compañía. La primera ocupación que Ignacio tomó para sí y enseñó a sus compañeros era lo que llamaban trato con los prójimos en las 3 formas de conversación espiritual, ejercicios y predicación. La materia y el espíritu de estos 3 ministerios eran substancialmente idénticos, la forma literaria tampoco era tan diferente como vemos ahora, después quería predicación se ha vuelto presuntuosa y llena de palabrería. Aquellos hombres vivían de la santidad y daban a los demás casi por contagio lo que les brotaba del alma. Ignacio, hablando del gran concurso que en sus predicaciones tenían, da, entre otras, una razón que no entenderán esos llamados oradores, la cual queremos poner aquí a la letra. La tercera razón dice, porque no tenemos juicio que elegancias ni primores nos acompañan, y con todo eso tenemos juicio, por muchas experiencias, que el Señor nuestro, por la su infinita y suma bondad, no nos olvida, y a otros muchos por nosotros, y sin ninguna cuenta, ayuda y favorece. 24. Ya nos ha dicho el P. Rivadeneira como Ignacio no decía palabra bien dicha en italiano, pero cuando, al final del sermón, levantaba la voz y clamaba que habían de amar a Dios de todo corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma y vida, todos caían de rodillas, penetrados de devoción, y muchos hechos un mar de lágrimas. Pues lo mismo proporcionalmente dice sobre sus compañeros, tanto por lo tocante a la ignorancia de la lengua, a los principios de su estancia en Italia, como en cuanto a la eficacia divina del espíritu. El pueblo de Portugal con un instinto recto y clarividente los llamaba los apóstoles. Conviene notar algunas circunstancias de este ministerio de la palabra tal como se inauguró en la compañía. Primero, que era de todos y siempre. Ignacio, que gobernaba, Fabro, que iba enviado del Papa a Parma, a Alemania y a España, Salmerón y Broet, nuncios pontificios en Irlanda, Laínez y Salmerón, grandes teólogos en el Concilio de Trento, Bobadilla, delegado en las dietas imperiales, todos miraban como su primero y esencial ministerio la predicación apostólica.
Lo segundo, que aquellos hombres ni se ataban ni se dejaban atar nunca en materia de predicación, o, en otras palabras, no eran regidos por los ministerios que otros les impusiesen, sino que predicaban cada y cuando les parecía bien. Por esto renunciaron a toda suerte de estipendio para tener toda la libertad apostólica. Lo tercero, que su principal ministerio era siempre de humildad, los niños de la calle, llamados con una campanilla, los pobres y enfermos de los hospitales. A los que fueron al Concilio de Trento mandó San Ignacio que, antes de decir su parecer en aquella asamblea, evangelizasen a los pobres según la norma evangélica. Lo cuarto, finalmente, que sentían vivísimamente que toda vida espiritual viene de la unión con Jesucristo, y por esto el fin y término de toda su predicación era llevar la gente a los sacramentos. Ahora no nos parece esto gran maravilla, pero entonces era una novedad prodigiosa. Santo Tomás de Villanueva, alabando en un sermón a la Compañía, le atribuía una radical transformación del pueblo cristiano en este punto. En tiempo de nuestros abuelos, decía, era gran cosa comulgar una vez al año, ni en toda la cristiandad había quien se acercase con más frecuencia, y aun con poca luz y preparación. Pero ahora, en donde quiera que esté la Compañía, se ve gran frecuencia de muchas personas que tratan de devoción y oración. Punto. Del ministerio de la palabra, tal como lo acabamos de englobar, conviene desglosar los ejercicios, que son obra original de San Ignacio y ocupación característica de la Compañía de Jesús. Los ejercicios, escribía San Ignacio sin género alguno de presunción, son todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y entender, así para el hombre poderse aprovechar a sí mismo, como para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos. Los primeros compañeros de San Ignacio son todos conquista de los ejercicios, y siempre que veía él alguna persona particular influencia en la Iglesia de Dios, todo su afán era inducirle a practicar este retiro extraordinario. Bien claro se ve, en el mismo libro, el cuidado que puso en procurar que pudiese aplicarse a toda clase de personas, pero, sobre todo, a los que tengan mucho sujeto, como dice él. Toda la Compañía ha mirado siempre como suyo este ministerio que ahora, por la misericordia de Dios, ha llegado a ser general en toda la Iglesia, no solo en darlos y recibirlos, sino también como práctica canónica en su misma legislación. El peligro que tienen los ejercicios cuando se extienden es que se debilitan en su fuerza e intensidad. De ello se quejaba ya San Ignacio en su tiempo. La única manera de que tal no suceda es que el que los da los haya sentido verdaderamente en toda su energía y viva de ellos en toda su vida. Otro ministerio hubo introducido por San Ignacio que en sus principios no solo causó extrañeza, sino verdadera persecución, y es el consagrar toda la vida y ser de los religiosos a la enseñanza de la juventud, no solo en las materias sagradas y en las altas ciencias, sino también en los más humildes rudimentos de las letras. Comprendió Ignacio con gran clarividencia que esto llegaría a ser el fundamento de toda la sociedad, a medida que la cultura fuese haciéndose propiedad y patrimonio de todos. Lo que hizo popular a la Compañía en toda Europa fueron los colegios. En donde había entrado la guerra religiosa, los colegios fueron un núcleo formidable de resistencia y de ataque. Allá en donde no había llegado este mal, los colegios crearon generaciones más fervorosas y más preparadas para la vida. Para verlo, no tenemos sino mirar alrededor nuestro. Veamos la multitud innumerable de congregaciones religiosas fundadas después de la Compañía, dedicadas a enseñar por profesión. Veamos la transformación que aún las antiguas ha sufrido en este sentido.